Bienvenidos a esta serie de encuentros en este formato podcast. Hoy vamos a hablar de seguridad en cirugía plástica. Estoy con dos amigos, dos compañeros de trabajo con los cuales trabajamos todos los días, con Facundo y con Fede. Facundo o Doctor Alvarado, como lo llamamos con más formalidad, y Fede o el Doctor Ferrer, como también lo llamamos con más formalidad. Facu es cirujano, es mi compañero de ruta dentro del quirófano, es mi mano derecha. Facu es cirujano general, por supuesto cirujano plástico también, o sea que los dos decidimos hacer el mismo camino de la carrera larga y segura. Y Fede es anestesiólogo, pero previo a ser anestesiólogo hizo la carrera de cirugía general, con lo cual también tiene dos especialidades, y eso me gusta trabajar con él porque es un médico que, además de tener la visión que tiene un anestesiólogo de todo lo que es seguridad con el paciente y estar del otro lado del telón, también tiene la capacidad de estar punto a punto siguiendo lo que hacemos nosotros, y eso hace que todo su trabajo sea mucho más útil y siempre en pos del paciente. Bueno, la idea de hoy es contarles un poco de qué se trata un procedimiento quirúrgico, cuáles son los pasos, qué es lo que sucede en el quirófano desde que entra el paciente hasta que se va el paciente, y hablar un poco sobre todo de la seguridad, de qué cosas tenemos que tener en cuenta y derribar algunos mitos, por supuesto, porque siempre nos enfrentamos en la consulta al miedo a qué pasa si me despierto, si no me despierto, me puede pasar esto o lo otro. Así que bueno, la idea es charlar y contarles un poco todo esto para que realmente tenga sentido esto que estamos haciendo acá. Así que bueno, bienvenido chicos. Gracias, Juntito. Espero que la pasemos bien. Bueno, ¿cómo es el acto quirúrgico? Es la primera pregunta. ¿O cómo llega un paciente a quirófano? Bueno, lo primero siempre que hacemos es la evaluación en el consultorio. Los pasos son los siguientes. El paciente viene al consultorio, lo atendemos, charlamos, lo educamos, decidimos un poco cuál es el procedimiento quirúrgico que requiere. En nuestro caso, que hacemos cirugía plástica. Los cirujanos generales hablan de sus patologías, los traumatólogos lo mismo, pero cada uno dentro de su especialidad. Estudiamos al paciente previamente y una vez que llega el momento de la cirugía, lo recibimos, y el primer contacto que tiene el paciente en quirófano es con el anestesiólogo. Por lo tanto, vamos a escuchar un poco al anestesiólogo hablando de cuáles son los pasos. Lo primero que tenemos que me gustaría que nos cuente Fede es la diferencia entre una anestesia general, una anestesia local o una anestesia con sedación, que son tres preguntas que los pacientes hacen todo el tiempo, pero sobre todo, ¿qué es la anestesia general? O sea, ¿qué pasos cumple o qué funciones tiene la anestesia general? Así que bueno, Fede, contanos un poco. Bueno, Juan, sí, como vos dijiste, no sé si querés que cuente antes acerca de lo que es la evaluación preanestésica, sí, que es algo que obviamente nosotros realizamos en todos los pacientes. Muchas veces simplemente con una charla alcanza, en otros casos hay que ahondar un poco más, un interrogatorio un poco más exhaustivo y pedidos de informe y de estudios y laboratorios un poco más puntuales dependiendo del caso. Hay cirugías que programamos, o sea, justamente estamos haciendo cirugía plástica, que son cirugías programadas, con lo cual tenemos tiempo como para estudiar bien el paciente y que llegue completamente estudiado sin ningún tipo de riesgo a quirófano. Y en los casos en que necesitamos, como dije, abundar un poco más, se pueden pedir estudios específicos para cada paciente, para cada patología, como para, obviamente, encarar cada caso como se debe. Esto es importante lo que está diciendo. Nosotros, esto ya les cuento un poco la interna. Nosotros tenemos un grupo en donde estamos todos. En este grupo, permanentemente, cuando hacemos la evaluación de los pacientes, ingresamos los estudios, todos revisamos estos estudios, y si detectamos que algún estudio es insuficiente o que el paciente requiere algún estudio más, ahí Fede es el que se encarga de contactar a ese paciente, pedir estudios y ahondar un poco más, porque no es lo mismo llevar un paciente con ciertos riesgos que no hacerlo. Entonces, para que todo fluya mejor, es importantísimo el tema de la evaluación preanestésica, como dice él, tiene dos fases. La básica, que es la que hacemos antes de la cirugía en los pacientes que van a hacer procedimientos cortos y no tienen riesgo, y los pacientes de riesgo que siempre requieren un poquito más de asistencia, y eso es de lo que se encarga él con lo que contaba de la evaluación. Bueno, y después con respecto a los tipos de anestesia que vos preguntaste, empezamos de lo básico, que es una anestesia local, donde obviamente en base a sustancias que utilizamos se bloquea el dolor de la zona a operar, para lo cual el paciente puede estar totalmente conectado, charlando incluso con el cirujano, pero con una ausencia total de dolor.
obviamente, dependiendo del tipo de cirugía, a veces sirve ese tipo de anestesia. Después tenemos la sedación, que sería el paso que le sigue, que habitualmente se hace una sedación con anestesia local también. Y en esa sedación lo que podemos aprovechar es un poco poder darle ansiólisis al paciente, o sea, bajarle su estado de alerta, su estado de ansiedad, y también podemos lograr que el paciente pueda dormir una siesta o tener por lo menos una amnesia de lo que ha pasado en quirófano para que tenga un buen recuerdo y un buen momento de lo que es la cirugía. Ya después, cuando vamos a la anestesia general es un estado, digamos, de inconsciencia inducida por nosotros, los anestesiólogos, en el cual en todo momento estamos controlando absolutamente todo lo que le pasa al paciente. Controlamos su función respiratoria, cardíaca, su temperatura, digamos, su parte hemostásica, digamos, que sería la parte de sus fluidos de sangre y demás, como para que esté todo en orden durante el procedimiento. Bien, ¿y cómo es el paso a paso? O sea, el paciente ingresa a quirófano, bueno, lo que hacemos habitualmente. Entonces, el paciente ingresa a quirófano, Fede lo recibimos todos en realidad. El equipo está formado, como dije antes, somos nosotros, siempre hay un cirujano que es como la cabeza de equipo, hay un cirujano ayudante, que es el segundo cirujano, un anestesiólogo, y después está la instrumentadora, que es quien nos ordena todo lo que es la parte de lo que acompaña, se instrumental y nos acompaña. Los pasos son así: el paciente entra a quirófano, lo recibimos, siempre en nuestro caso ponemos un poco de música como para distender, como para que el paciente la pase lo mejor posible, y ahí entra en acción Fede con lo que es la anestesia general, que es lo que explicaba recién. Contame, Fede, un poco, contale a la gente ¿cuáles son los pasos de la anestesia? ¿Cuándo se duerme el paciente? ¿Cómo se duerme el paciente? La gente siempre tiene dudas con respecto a ¿se duerme cuando le ponemos el fármaco? ¿Se duerme cuando ponemos la mascarita? ¿Necesita asistencia para poder hacer todos esos monitoreos o esos chequeos que vos contás? O sea, ¿cómo sería el paso a paso? Bueno, básicamente lo primero que siempre en una anestesia general necesitamos es una vía que, bueno, obviamente también tratamos de que sea siempre una vía acorde a la cirugía y, bueno, tratar de buscar un lugar donde no le moleste, donde después no genere tampoco molestias en el posoperatorio. Eso es muy importante para los pacientes. A partir de ahí empezamos a lo que es el monitoreo, que es lo más importante, ¿no? Que obviamente el paciente esté durante todo el momento de la cirugía completamente monitorizado, como dije antes, función cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial, todo, como para tener todos los parámetros durante todo el intraoperatorio, ¿sí? La gente a veces piensa que nosotros hacemos la inducción anestésica, que es lo que se llama, que es cuando el paciente se queda dormido y ya no se hace más nada, y la realidad es que durante toda la duración de la cirugía, digamos, estamos controlando continuamente todo el cuerpo, todas las funciones vitales, y vamos retocando y acomodando todo lo que es necesario. Bueno, a partir de la colocación de la vía y de los monitores, ya empezamos a infundir drogas, y esas drogas van a hacer que el paciente se vaya quedando dormido. O sea que el paciente se duerme por los fármacos. El paciente se duerme. ¿Y qué función tiene? Porque viste, cuando vemos películas o cuando vemos series, la imagen típica es la mascarita, la luz que baja. O sea, ¿cuál es la función de esa mascarita? La mascarita, básicamente, para la anestesia programada, en estos casos donde a veces no manejamos patologías complejas, no tiene mucho efecto al inicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer a través de la máquina de anestesia que nos va a acompañar durante todo el procedimiento es intercambiar gases con el cuerpo, ¿sí? Administrarle oxígeno y retirar el dióxido de carbono que el cuerpo produce, y también vamos a través de esa máquina ofrecer gases anestésicos que son los que nos van a mantener en parte la anestesia durante todo el procedimiento. Bien, y la pregunta de todos, ¿es segura la anestesia? La anestesia general es lo más seguro que hay, o sea, sin dudas. Cambió muchísimo de los 90 para acá, o sea, con la evolución de las drogas, los fármacos, los monitoreos que tenemos, la verdad que hoy en día es muy segura. O sea, nosotros siempre lo comparamos con volar, ¿no? Donde tenemos una parte de un despegue, ¿sí? Donde uno
justamente realiza todo el monitoreo, como dije, y la inducción anestésica, que es lograr que el paciente se duerma. Una fase de vuelo crucero, digamos, donde lo único que modifica es el plano en cuanto al tipo de cirugía que estamos realizando, y después lo que es el aterrizaje, que es el otro momento crítico de la anestesia, donde obviamente tenemos que estar atentos para que tenga un buen despertar el paciente y no se produzca ningún tipo de problema. Pero justamente también la analogía no es solo por la fase, sino también por lo seguro, ¿no? Que hoy en día uno cree que por ahí volar a veces es... digamos, no es tan seguro, pero bueno, claramente es más seguro que andar por la calle en un auto, ¿no? Sí, claramente. Bien, y mientras todo eso sucede en la cabecera del paciente, la preparación, el dormirlo, el ponerle el suerito, controlar su vía respiratoria y demás, tenemos la parte de este lado, que es la que nos compete a nosotros, que es la parte quirúrgica. Y acá, bueno, quiero que Facu nos cuente un poco, digamos, qué pasa del otro lado, o sea, qué hacemos nosotros, o sea, qué función cumplimos nosotros hasta ese momento. Mientras Fede duerme al paciente, mientras lo controla, ¿cómo es la preparación nuestra del paciente en la mesa de quirófano? Bueno, primero que, como vos ya mencionaste, hay una instrumentadora que es la que prepara toda la mesa con el instrumental, y durante la cirugía nosotros utilizamos un montón de recursos, tanto durante la cirugía como después, que hay que preparar antes para ya tener todo listo y que sean, para optimizar, digamos, el tiempo adentro del quirófano. Particularmente antes de la cirugía lo que hacemos es, bueno, en el caso, por ejemplo, de la cirugía del contorno, preparamos algo que se llama solución tumescente, que es un líquido que se le infunde al paciente, que hay que tenerlo, como dijo Fede, a una temperatura determinada, en el cual se colocan algunas sustancias que generan analgesia, que previenen el sangrado. Bueno, de todo eso nos encargamos nosotros. También nos encargamos de preparar algunos ferulajes que vamos a utilizar luego de la cirugía, que bueno, forma parte también del cuidado posoperatorio. Y bueno, ya desde el momento en el que entramos al quirófano, es obviamente una situación que requiere de toda nuestra concentración, de toda nuestra energía. Nos preparamos para lo que va a ser la cirugía y bueno, conociendo obviamente lo que vamos a hacer, repasando por ahí un poco cuál es el plan, la estrategia, lo charlamos previamente durante la marcación y bueno, una vez que el paciente se duerme es cuando nos vamos a... Bueno, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Nos tenemos que poner ensamblar la capa. Bien, eso es... vamos con el ponerse la capa. Sí. O sea, ¿qué es en cirugía? No, entiendo que lo que querés referirte es ponerse la capa es aislarnos del mundo y mantener la esterilidad. Ese es un punto importante porque muchas veces cuando uno, sobre todo en esta era de la comunicación, de las redes sociales y demás, cuando aparecen fotos de quirófano, la gente empieza a hacer pequeñas observaciones como por ejemplo, uy, hay un tachito rojo que no me gusta, sí, sin entender que el tachito rojo es donde va el desecho patológico, sí. O el anestesiólogo tiene un reloj, pero el anestesiólogo quizás está fuera del quirófano. Entonces, una cosa que es importante es que la gente entienda el aislamiento estéril del paciente. ¿Dónde empieza? Y eso sí que es nuestra responsabilidad y de la instrumentadora. Contanos un poco de eso. Bueno, arranca desde el momento que se abren lo que se llaman los equipos. Nosotros, como dijo Juan, durante la cirugía tenemos que estar completamente estériles, para lo cual realizamos un lavado de manos, que es muy minucioso, con sustancias antisépticas. A partir de ese momento nosotros no podemos tocar nada. La gente que está dentro del quirófano sabe perfectamente cuál es su rol y sabe perfectamente cómo moverse, porque hay una forma específica para moverse, para no contaminar todo lo que va a estar en contacto con el paciente una vez que nosotros realizamos todas las maniobras de antisepsia. Entonces, la instrumentadora se lava, es la primera que realiza la antisepsia, es la instrumentadora, se lava, abre los equipos. Desde ese momento todos tenemos que estar con el barbijo puesto. Ese es un punto importante. Sí. El barbijo. Sí. ¿Debe tapar o no debe tapar la nariz? El barbijo debe tapar la nariz y eso es súper importante. Bueno, esto es importante porque la gente muchas veces, quien no sabe, que obviamente la gente no tiene por qué saberlo, ¿sí? Quizás ve una foto de quirófano y toman los detalles de la estética del quirófano. Hay una gasa en el piso y una gasa puede estar tranquilamente en el piso. Lo que no puede suceder en el quirófano es que un cirujano tenga la nariz afuera. O sea, ese es el detalle a tener en cuenta porque eso es riesgoso para el paciente, no la gasa en el piso. Entonces, eso quería... Bien, perfecto. Entrar porque me parece que es un tópico o un tip muy, muy importante para conocer. Bien.
Bueno, siguiendo entonces con el proceso de antisepsia, el cirujano asistente, en este caso yo, lo que hago después de que el instrumento se lavo, me lavo yo, ella me pone el equipo, que usamos un camisolín que es completamente estéril, 2 pares de guantes, eso por supuesto en condiciones de total antisepsia, y a partir de ese momento nadie que no esté estéril, nosotros estamos estériles, nos puede tocar, ni podemos nosotros tocar nada del entorno que no esté totalmente descontaminado. En ese momento la instrumentadora nos pasa a nosotros una solución antiséptica, que en general es la iodopovidona, en los casos de los pacientes que no son alérgicos, y que lo que realizamos es lo que nosotros llamamos pintar al paciente, que consiste básicamente en la zona donde nosotros vamos a hacer la intervención quirúrgica, pasarle esa solución antiséptica para luego colocar lo que se llaman los campos, ¿sí? Lo que son los campos, que son puede ser de tela, puede ser descartables, que lo que hacen es aislar la zona donde nosotros vamos a operar, y eso tampoco lo puede tocar nadie. Digamos, toda la gente que está en quirófano y que no está, lo que nosotros llamamos cambiados, que es cuando estamos en condiciones de esterilidad, nadie lo puede tocar. Así que eso es un poco lo que pasa antes, en el momento de la preparación, digamos. Bien, perfecto. O sea que, siguiendo con la analogía del vuelo, de lo que decía Fede, o sea, nosotros despegamos, volamos y ahora ya estamos a velocidad crucero, o sea, la cirugía empieza a desarrollarse. Fede tiene el control de la cabecera, nosotros tenemos los campos estériles y estamos por empezar con la cirugía. Algo para Fede. Fede, pregunta típica y miedo de la inmensa mayoría de los pacientes. ¿Se pueden despertar los pacientes durante la cirugía y recordar todo lo que pasó sin poder moverse? No, las chances hoy no existen, digamos. Justamente como te decía hoy, de todos los parámetros que controlamos, dentro de esos parámetros tenemos lo que llaman analizadores de gases, que justamente nos dicen qué porcentaje, qué concentración de gas, digamos, estamos manejando, está inhalando y exhalando el paciente. Y hay concentraciones seguras que nos hablan de que el paciente va a estar durante todo el momento, digamos, dormido. Así que además de los gases que utilizamos, también utilizamos sustancias que van por vía endovenosa, que son las que se van pasando por la vía que colocamos previamente, y también esas sustancias también ayudan a mantener lo que es la hipnosis de la anestesia, con lo cual la posibilidad de recuerdo es nula. Bien, y asumo que esto del control de los gases también tiene un poco que ver con el lugar en el que uno está trabajando. Me parece que también es importante destacar, y por ahí me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia, de cuál es la diferencia de trabajar en un centro altamente especializado con equipos de última generación, y cuál es la experiencia quizás con tecnología un poco más antigua. O sea, ¿es importante y por qué trabajar en un centro como los que trabajamos nosotros todos los días? Sin dudas que estar en un buen lugar donde uno cuenta con el resto de las especialidades, donde, digamos, si uno puede llegar a tener cualquier tipo de problemas, y además la aparatología es fundamental para la seguridad. Una buena máquina de anestesia, además de analizar los gases, nos permite una buena ventilación del paciente, o sea, estar cuidando durante todo el procedimiento bien los pulmones, nos permite controlar bien la hemodinamia del paciente, y bueno, y como dije, sí, es fundamental trabajar en un lugar donde la tecnología que nos aporta sea buena, o sea lo mejor del momento. Claro. Esto que decís vos del manejo interdisciplinario. Otra cosa que nos preguntan los pacientes en consultorio es el rol del cardiólogo. Siempre preguntan, ¿hay cardiólogo? Y bueno, la respuesta es sí, pero no tenemos un cardiólogo en el equipo. O sea, el cardiólogo... No, la realidad es que en los sanatorios donde trabajamos nosotros, la realidad es que el monitoreo cardiológico en sí lo realizamos nosotros, porque nosotros vemos en vivo lo que está pasando con el electrocardiograma, con la saturación, vemos absolutamente todo lo que está pasando en el minuto a minuto. Pero además, también todos estos sanatorios lo que tienen es un monitoreo, ¿sí?, donde tienen 2 o 3 cardiólogos centralizados que están viendo en todo momento lo que está pasando en cada mesa de anestesia donde se está realizando cada procedimiento. Entonces hay como un doble chequeo, ¿no?, donde obviamente además de nosotros que estamos capacitados para hacer el control cardiológico, también los tenemos a ellos, y donde en la mínima les genera una duda, siempre se acercan al quirófano
bueno, a ver qué es lo que está pasando y demás. Así que la realidad que el monitoreo siempre es doble. Bien, bueno, vamos volando, entra el paciente, se duerme, se controla, preparamos los campos y empieza la cirugía. Sí. En la cirugía siempre somos dos, es muy importante. Siempre hay un cirujano que es como el capitán del equipo. En este caso me toca a mí, pero si él lo operase y yo lo estoy ayudando, él es el capitán del equipo y yo soy ayudante. En este caso estamos con las cirugías que hago yo. Entonces siempre es importante que haya dos cirujanos. ¿Por qué? Y que quien ayuda sea alguien que tiene experiencia. Si bien a veces hay un segundo o hasta un tercero, que generalmente son quizás los más menores y son los cirujanos incipientes que están colaborando con algunos puntos específicos de la cirugía, pero el desarrollo magnánimo de la cirugía, o sea, el desarrollo grande de la cirugía requiere de 2 personas entrenadas y requiere de 2 personas formadas. ¿Cuál es el rol del primer cirujano asistente? Uno a veces tiende a llamarlo ayudante, pero es más que un ayudante, no es el que te separa ni el que hace que no sangre, es quien te apoya, quien te sostiene la espalda, con quien consultás permanentemente esto, qué te parece, qué opinás. Por eso es tan importante mi rol como el de Facu, que en este caso está enfrente mío. Bueno, como vos decís, lo importante es que la persona que te está asistiendo te ayude y no te impida. Nosotros siempre hacemos el chiste del ayudante y el impidiente, ¿no? Pero más allá del chiste, tiene un poco que ver con la formación y el entrenamiento que tiene que tener una persona, porque nosotros estamos muchas horas adentro del quirófano con pacientes que nos confían lo más importante que tienen, que es su salud, y eso requiere de toda nuestra experiencia, de toda nuestra energía y toda nuestra concentración. A lo largo de todas esas horas hay un montón de situaciones muy dinámicas que tienen que ver con el procedimiento quirúrgico, que hacen que siempre primero tenga que haber un doble chequeo, como dijo Fede, o sea, 2 cirujanos que conozcan a la perfección el procedimiento, y la persona que asiste justamente no solo tiene que conocer técnicamente lo que va pasando, porque se tiene que anticipar y de esa manera facilitar la tarea de quien es el cirujano principal, en este caso vos. O sea, en mi caso yo lo que tengo que hacer es adelantarme a todo lo que hace Juan y facilitar su trabajo, para que de esa manera todo fluya y todo salga a la perfección. Y también es un apoyo anímico, ¿no? Porque, bueno, en la cirugía, como decíamos, son muchas horas y es importante que la persona que está asistiendo al cirujano principal lo conozca, que haya química entre ellos, que se genere buena onda, porque hay momentos de la cirugía que por ahí son más automatizados, donde por ahí nosotros charlamos de la vida, nos contamos cosas, incluso hasta podemos hacer algún chiste, y hay momentos que por ahí requieren un poco más de concentración, cosas que por ahí son un poco más, que se apartan de la normalidad, y ahí es donde es muy importante que los dos estemos muy concentrados y que la persona que te está ayudando te aporte su visión y bueno, su impresión para la toma de decisiones, sobre todo, ¿no? Que tiene que ayudar en la toma de decisiones. Bueno, y una de las preguntas que me hacen mucho es ¿de qué hablamos durante la cirugía? Si pasamos muchas horas en quirófano, entonces ¿siempre estamos hablando de qué está pasando en este momento o podemos tener un diálogo como en cualquier trabajo? Bueno, a veces, como decíamos, hay momentos de la cirugía que son más automatizados, más monótonos, que es en general cuando nos ponemos al día sobre nuestra vida, no sé, contamos chistes, nos contamos cosas de nuestra vida personal. Fede, que está afuera, por ahí nos comenta alguna novedad del mundo exterior, porque nosotros en ese momento es como que nos metemos adentro de una cápsula del tiempo y nos abstraemos completamente de lo que pasa afuera, porque estamos totalmente concentrados y toda nuestra energía está puesta en llevar adelante la cirugía. Pero sí, a veces son momentos muy amenos y bueno, en otros momentos donde no se puede charlar porque tenemos que estar muy concentrados en la cirugía. Esto que decís vos es importante, el tema de cómo uno se logra abstraer un poco del resto. Yo cuando explico nuestro trabajo, me pasa muchas veces que por ahí estamos unas cuantas horas operando y el acto de operar es un acto donde requiere, más allá de los momentos automatizados, como dice Facu, requiere de mucho estrés y es una constante toma de decisión. O sea, uno pasa el tiempo que dura una cirugía pensando, ahora viene esto, tengo que ir acá, tengo que ir por acá, tengo que ir por allá. Entonces, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, pero por ejemplo, yo termino de operar y me preguntan, ¿qué querés comer? Digo, no sé, por favor, no me hagan decidir, ya decidí un montón, ¿o no? Es real. Sí, ya tomé demasiadas decisiones. ¿Qué pasa eso? Que son tantas decisiones tan precisas que después tomar una decisión básica realmente te dificulte. Bueno, eso hace que cuando lleguemos a casa, no me contaste tu mensaje. Pero bueno, a veces no es posible. Bueno, siguiendo con la analogía
analogía de que la cirugía es como un vuelo. Ya dijimos que salimos de un puerto seguro, de un aeropuerto seguro, en un avión de última generación, comandado por un piloto de experiencia, todo fluye, todo funciona bien. Venimos en velocidad, vuelo crucero, y pasan las turbulencias, ¿sí? ¿Existen las turbulencias en la cirugía? Bueno, a ver, ahora Fede hablará si existen las turbulencias desde el punto de vista anestesiológico. En nuestro caso, por supuesto que existen las turbulencias en cuanto al acto quirúrgico y tienen que ver con, como decíamos antes, situaciones que tal vez se apartan de la normalidad. Todos sabemos que el cuerpo humano, nosotros lo estudiamos muy temprano en la carrera, es fascinante, pero obviamente no es algo que tenga algo estándar en el 100% de los pacientes. Sobre todo lo que es la anatomía puede tener muchas variaciones y lo que a priori podría parecer una cirugía estándar se puede convertir en el momento, en el intraoperatorio, en encontrarnos con alguna situación distinta o por ahí que se aleja de la normalidad y que es muy importante que nosotros estemos preparados previamente para reconocerla y para tomar las decisiones que haya que tomar para resolverlas en ese momento. Claro. Así que eso es lo que un poco nosotros llamaríamos las turbulencias intraoperatorias y esos son los momentos donde más concentración tenemos que tener. Tenemos que tener, claramente. En términos de cirugía plástica quizás pasa poco, quizás tenemos a veces, como dice Facu, un vaso sanguíneo que no va por donde debería ir o por donde no va en el resto de las personas y eso genera un pequeño sangrado que por suerte se puede resolver. Y en términos de cirugía general sí, quizás ha pasado alguna vez que uno entra al cuerpo con la idea de operar una colecistitis, por ejemplo, que es una infección de la vesícula, y de repente me ha pasado a mí, en la época que hacíamos cirugía general, de encontrarme con un tumor maligno. Entonces, esas son las turbulencias. O sea, cuando la cirugía se sale un poco del carril que estaba programado y cómo lo resolvemos. Lo importante en ese caso es, además del equipo quirúrgico idóneo y preparado para resolver, claramente tener en la cabecera un anestesiólogo que entienda que quizás volviendo a esto de la cirugía general, de que pensábamos sacar la vesícula, si era una colecistitis, y de repente vamos a tener que ayudar a ese paciente y sacar una porción del hígado, porque quizás ese sea el único momento que tiene este paciente, o la única chance de curar su enfermedad. Es ahí cuando también requiere, por supuesto, de la otra parte, que es, bueno, transformamos esto en un procedimiento simple a un procedimiento más complejo, y cómo manejamos ese momento. Primero, desde el estrés que eso genera, porque genera un estrés extremo, y después viene la calma y la seguridad para que todo fluya. No, y bueno, como venimos hablando desde el principio, ¿no? Que al tener todos los parámetros monitorizados, muchas veces hasta empezamos a ver cosas que se adelantan a lo que está pasando incluso en la cirugía, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que un pequeño sangradito por ahí tiene alguna cierta repercusión en el paciente, todo, y bueno, y tenemos las herramientas por suerte para poder acomodarlos, ¿no? O alguna reacción adversa una alergia. Una alergia que, bueno, hay pacientes que desconocen una alergia, y la verdad que, como yo siempre le digo a los pacientes, no hay mejor lugar que el quirófano para enterarse que uno es alérgico, porque en el quirófano tenemos todas las herramientas para poder tratar una alergia, ¿sí? O sea, es mucho peor que te pique una abeja en tu casa, que estés solo, o en la calle donde no sabes a dónde llegar. Y en el quirófano tenemos todo. De hecho, nosotros justamente con la anestesia general tenemos ya un montón de pasos que son del tratamiento de la alergia que nosotros ya los tenemos cubiertos. O sea, entonces tenemos al paciente con un monitoreo hemodinámico controlado, controlada su hemodinamia, controlada su función respiratoria, y que son básicamente cómo se trata la alergia. Entonces es como que ya desde el vamos largamos con el tratamiento de la alergia hecho. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado también está bueno, que creo que lo hablamos hoy, del tema de a diferencia de la cirugía general, donde uno a veces tiene que abrir el abdomen o el tórax, y donde eso genera mucho impacto, que nosotros decimos nociceptivo, o sea, mucho impacto doloroso. La realidad es que en cirugía plástica nosotros usamos planos bastante más superficiales. Entonces yo siempre le digo al paciente, me dice el paciente, voy a estar durmiendo un montón. Y la realidad es que sí, vas a tener una anestesia general, pero vas a tener una anestesia general bastante
más liviana que para una anestesia. No es lo mismo hacer una anestesia general en una lipoaspiración, en una dermolipectomía o en un lifting facial que en una cirugía de esófago, donde uno necesita mucho más requerimiento de drogas, donde ya se le pasan un montón de otras cosas al paciente que por suerte en cirugía plástica no lo utilizamos. Bien. Bueno, venimos volando, vamos a aterrizar. ¿Sí? ¿Qué pasa en el aterrizaje? Porque tuvimos turbulencia, superamos las turbulencias, el avión siguió perfecto, o sea, la cirugía transcurrió de manera impecable, no hubo sobresaltos y los que hubieron los pudimos solventar. Llegó el momento de terminar la cirugía, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de despertar de ese paciente? Nosotros, cuando estamos terminando de operar, habitualmente le avisamos al anestesiólogo, nos quedan 5 minutos, 10 minutos, 2 puntos, 3 puntos, cada uno más o menos tiene su código, y el anestesiólogo empieza con el acto de despertar al paciente. ¿Cómo es el acto de despertar? ¿Es brusco? ¿El paciente se acuerda, no se acuerda, lo sufre, no lo sufre? No, la realidad es que obviamente volvemos a lo del principio, que queremos que sea una buena experiencia pasar por el quirófano. Entonces siempre el despertar es tranquilo. Nosotros tratamos obviamente de tener una temperatura del quirófano acorde a lo que necesitamos. El paciente durante toda la cirugía lo estuvimos manteniendo con normotermia en base a caloventores que utilizamos para poder mantener su te interrumpo. Normotermia, normal, termia, temperatura. O sea, es una temperatura normal. Temperatura normal, y bueno, como digo, utilizamos diferentes métodos, caloventores, mantas y demás para mantener esa temperatura, que bueno, va a ser parte de lo que nos va a dar el confort del paciente, ¿no? Obviamente, más allá de que se necesita y es sumamente útil para el normal funcionamiento del cuerpo, también va a dar un muy buen confort al despertar. Vamos a dejar de infundir todo lo que veníamos infundiendo, tanto por vía endovenosa como por vía inhalatoria a través de la máquina de anestesia. Y previamente vamos a haber también utilizado un montón de fármacos que van a ser los que necesitamos para el dolor, para el tratamiento también de las náuseas, de los vómitos, incluso medicación a veces para la gente que dice, bueno, la verdad que no me gustó la anestesia porque me desperté temblando y demás, o sea. Y bueno, nosotros tratamos de tener todos esos cuidados, donde vamos a hacer, como digo, la medicación para cada cosa, incluso hasta para los temblores. Usamos a veces medicación para que ese despertar sea bastante más confortable. Y bueno, y en un ambiente, como digo, de linda temperatura, un poco de música relajante y que el paciente habitualmente cuando viene, que quiere volver. Sí. O sea, eso es verdad. Se despiertan y dicen, ¿cuándo me duermen de vuelta? Nunca tuve un paciente que me haya dicho, no me gustó, salvo algunos que quizás, algunos pueden tener alguna náusea, algún temblorcito pasajero, pero en general la experiencia suele ser buena. Esto es un punto muy importante que creo que la gente no sabe de la anestesia. La gente muchas veces cree que la anestesia solamente es dormir al paciente. Pero Fede dijo algo que es muy importante y que tiene que ver con la analgesia. O sea, el paciente que está anestesiado está recibiendo permanentemente analgésicos porque el dolor es algo inconsciente. O sea, cuando uno está despierto o cuando está consciente, ¿sí?, el dolor genera molestias. Bueno, esas mismas molestias también el cuerpo las recibe cuando está dormido. Por eso es muy importante, me parece, destacar que la anestesia no es solamente dormirlo, sino controlar el dolor para que ese dolor no dispare mecanismos biológicos de compensación. Totalmente, totalmente. Además nosotros utilizamos, bueno, como siempre, como decía Facu, las soluciones tumescentes, que además a veces utilizamos anestésicos locales. Además también utilizamos a veces bloqueos, y esos bloqueos lo que hace es justamente, además de la anestesia general, darnos una anestesia en la zona y una anestesia duradera, ¿sí? Que no es solamente el despertar y que se termine el efecto, sino que se prolongue en el tiempo. Entonces muchas veces en el posoperatorio, las primeras horas del posoperatorio son muchísimo más confortables gracias a todas estas ayudas, ¿no? Totalmente lo que decís vos, no es que solamente dormimos y despertamos al paciente, sino que nos encargamos también de que ese paciente tenga su profilaxis antibiótica para evitar infecciones, su medicación antiinflamatoria en sí, su medicación antiemética. O sea, la realidad es que utilizamos toda la batería de medicamentos que hay en el mercado, digamos, para tratar lo que es náuseas y vómitos. Entonces, salvo, como dijiste vos, alguna rara excepción, la realidad es que los pacientes
no suelen tener náuseas y vómitos. Y bueno, y nada, y que tengan un buen confort en el postoperatorio también. Bien, claramente. Bueno, y para terminar con la analogía de vuelo, aterrizamos el avión y llegó el momento de salir del avión, hacer migraciones y pasar a disfrutar. ¿Cómo es el después de la cirugía, Facu? O sea, ¿qué pasa cuando el paciente termina la cirugía? ¿Lo preparamos, lo acompañamos? Contanos un poquito todo eso. Bueno, una vez que Fede despierta al paciente, quedan hacer los ajustes finales, las curaciones finales, como dijimos previamente, algún ferulaje en los casos que corresponden, en los casos que haga falta la faja o el corpiño o el vendaje de la cara, dependiendo del tipo de cirugía que hagamos. Y ahí es cuando pasamos a la habitación, es decir, vienen a buscar al paciente va a la habitación y hacemos un último control en la habitación donde, charlamos con el paciente, le volvemos a contar lo que ya le contamos en quirófano, porque en general no se acuerdan lo que charlamos cuando les contamos la cirugía. Ese es un momento gracioso. Hablamos con los familiares, si bien nosotros previamente, obviamente cuando termina la cirugía, les avisamos, ya terminamos, en breve va a la habitación, les contamos todo lo que fue ocurriendo. Y en los casos que amerita, los pacientes que hacen cirugías ambulatorias se van a la casa y quedan unas horas en control, y otros pacientes que lo requieren se quedan internados hasta el otro día, donde nosotros volvemos a verlos y hacemos un último control. En los casos que amerita hacemos por ahí algún laboratorio, si es que hace falta, y hacemos el último control antes de darle el alta. Bien, y qué importante es esto que decís vos de los pacientes que quedan internados, el lugar en el que operamos. Como siempre, parece como redundante, pero todo el tiempo estamos destacando la seguridad en el lugar en que uno trabaja. Nosotros los pacientes pasan a la sala, quedan bajo el cuidado de la enfermería del sanatorio, que es en el lugar donde trabajamos nosotros, es de primerísimo nivel. Hay un grupo de médicos clínicos a cargo del paciente que se encargan de detectar cualquier problemita que pudiese surgir, los controles y demás, nos avisan, o sea que eso, toda la parte multidisciplinaria me parece que es muy, muy importante. Bien, se va el otro día de alta y después seguimos. Los controles en consultorio. Con los controles en consultorio. Bueno, y dentro del equipo de anestesia lo tenemos a Fede, que es la cabeza del equipo, pero por supuesto no está solo porque él coordina un montón de otros anestesiólogos. Los que nos acompañan a nosotros los días que Fede no puede estar son Majinga Bernet y Fran Carvalho, pero siempre a mí me gusta trabajar con la misma gente. O sea, yo soy... a mí me gusta... trabajar con todos, y tiene un porqué. O sea, uno cuando trabaja, sobre todo cuando trabaja con pacientes, y yo que soy como muy obsesivo con todo lo que tiene que ver la seguridad del paciente y demás, no es lo mismo tener una persona diferente todos los días que tener a alguien que te conoce, que te acompaña, que lo entiende. Yo específicamente con los chicos con los que trabajamos y controlamos a los pacientes todos los días en el posoperatorio, muchas veces me pasa que recibo un mensaje de ellos con los controles que me dicen: che, Juan, tal paciente está triste porque todavía le duele algo. Entonces, ese tipo de mensajes para mí me resulta mucho más valedero que tener un autómata repetidor de cosas o alguien que está focalizado solamente en la cirugía. Para mí, la empatía, el acompañamiento del paciente, porque por supuesto, como todos, esto no es una ciencia exacta, y hay algunos pacientes que por ahí tienen tropezones en su evolución, y en esos tropezones es donde está la empatía del médico en saber cómo acompañar ese tropezón, explicándole que son pequeños tropiezos que se van a solventar y que a largo plazo va a tener grandes resultados. Entonces, es ahí donde yo destaco la característica de personas, más que nada, que de cirujanos. Uno puede ser un gran cirujano, un gran médico, pero no tener capacidad de empatizar con la gente, y me parece que eso es quedarse corto con lo que tenemos que ofrecer. Así que, nada, a ellos, gracias por todos los días, por acompañarme. Un placer. Y no gracias a mí, sino gracias para los pacientes, que en definitiva son los que se benefician con todo este equipazo. Así que, bueno, creo que no tenemos mucho más para contar. Esto es un resumencito de nuestro trabajo de todos los días. Espero que les haya gustado y, por supuesto, como siempre, vamos a seguir por todos estos canales de comunicación con preguntas, respuestas de lo que hacemos todos los días. Así que, Facu, ¿querés cerrar con algo? No, nada, que los pacientes tienen que saber que son muy privilegiados de estar al cuidado de una persona como Juan, que es no solamente un cirujano increíble, sino una persona que tiene un montón para dar, desde lo afectivo, desde lo emocional. Y bueno, en mi caso
decirles que estoy muy cómodo trabajando con él porque es una persona que todo lo que dijo hoy lo hace. O sea, no hay persona que trabaje con él que no destaque la buena onda, que también es muy importante, ¿no? La buena onda que hay en el quirófano, en el consultorio, así que nada. Felicitarte por todos estos éxitos. Bueno, gracias. Bueno, no son míos solos, son de todos. Y Fede, ¿algo para cerrar? No, y también lo mismo, agradecer, la verdad que está buenísimo formar parte del equipo. Y bueno, y nada, como dijiste, con todo el resto del equipo que nombraste y demás, estamos todos muy, muy contentos y bueno, poder seguir así. Bien, genial. Bueno, nos vamos a despedir de hoy. Probablemente tengamos más por delante. Creo que van a quedar un montón de cosas por contar. Así que nada, nos vemos en el próximo.